Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hoy vamos a analizar un iVox, concretamente el GT6 de Linkyphone, y que es el primer iVox que pasa por este canal con una conexión HDMI. Si a estas alturas todavía no sabes qué es un iVox, lo más seguro es que no seas todavía un seguidor de mis canales, y por eso te animo a que te suscribas. Pero mientras lo haces, tan solo tienes que saber que los iVoxes son unos dispositivos con un sistema operativo Android completo, con los que te puedes olvidar tanto de las limitaciones de CarPlay como de Android Auto, ya que vas a poder instalar en ellos prácticamente cualquier aplicación disponible en la Play Store. Bueno, como ya es habitual en los iVoxes, tenemos dos cables de alimentación, tanto USB-A como USB-C, dependiendo de nuestro coche nos irá mejor uno u otro. Unas instrucciones bastante completas en color, aunque solo vienen en inglés y en chino. En este caso también incorpora un adaptador de mini HDMI a HDMI y el dispositivo que tiene la típica conexión al vehículo, en este caso USB-C, un puerto USB-A para por si queremos conectar un pendrive, unas ranuras para la tarjeta SIM de datos y una tarjeta de memoria. Y lo novedoso en este caso son dos puertos HDMI, uno de salida y otro de entrada. Y aquí tenemos también el micrófono. El de entrada es por si queremos utilizar la pantalla del coche para visualizar el contenido de un dispositivo con salida HDMI, como podría ser una videoconsola. Y el de salida es por si queremos llevar el contenido de la pantalla del coche a una pantalla con conexión HDMI, como podrían ser las pantallas que algunos vehículos llevan en los asientos traseros, o simplemente usarlo en casa en un monitor de ordenador. Yo lo primero que voy a hacer va a ser insertar el SIM de datos, que es algo que recomiendo mucho si vais a hacer un uso intensivo del dispositivo. Pero si no tenéis un SIM de datos, también podéis acceder a internet compartiendo datos desde vuestro teléfono móvil. Vamos a conectarlo. Bueno, pues lo conectamos. Bien, pues esto es la pantalla principal. Aquí tenemos unos widgets, este widget de reproducción multimedia, esta botonera de aquí que va muy bien para, por ejemplo, el botón de Wi-Fi, cuando en mi caso no, porque como veis aquí yo tengo ya el SIM de datos puesto, pero si queréis compartir internet a través del teléfono, pulsando aquí vamos directamente a la configuración de internet, la activación de punto de acceso, eso nos indica que está funcionando a través de datos. Esto también es muy interesante, que esto es la primera vez que lo veo. Pulsando aquí lo que hacemos es una captura de pantalla en 10 segundos. Aquí tenemos la captura realizada y esto lo guarda en la memoria del teléfono, que luego veremos. Un widget de tiempo, después tenemos aquí la configuración de CarPlay y Android Auto, que luego la veremos. Este menú de aquí lo que nos permite es tener accesos directos a aplicaciones más habituales. Pulsando en el icono de más podemos añadir la que queramos, y aquí para volver a la pantalla del coche. Hay una segunda pantalla principal, esta de aquí y esta otra de aquí, que como veis no tiene el navegador asignado por defecto, pero podemos seleccionar la aplicación de navegación, en este caso la de Maps. Podemos personalizar cualquier otra, la de música, la de vídeo, etcétera. Si no, va a coger la que venga por defecto. Y aquí tenemos los mapas, aunque no tiene puesto lo. Aquí tenemos la aplicación de mapas, que es no solamente aplicación, sino también navegación. Vamos a ver qué otras aplicaciones interesantes tenemos. Pulsando aquí vamos a todas las aplicaciones que tenemos preinstaladas. De aquí, ¿cuál podemos destacar? Teléfono Bluetooth, música Bluetooth, navegador, Chrome. El navegador de archivos, aquí igual podemos encontrar la captura de pantalla que hemos hecho antes. Aquí tenéis la captura que hemos hecho antes. Este botón de aquí, que no lo he comentado, es un botón flotante que podemos mover y nos permite ir a la pantalla principal o activar el micrófono para comandos de voz. Esta aplicación de aquí es para limpiar la memoria en el caso de que notemos que vaya un poco más lenta. El Exit, como he comentado antes, para volver atrás a la pantalla del coche. Google. El botón para activar la entrada de HDMI, que luego veremos. Google Maps. Esta aplicación es para cambiar. Aquí ahora no se aprecia muy bien porque es de día, pero el dispositivo incorpora unos LEDs que podemos configurar tanto el color como el comportamiento. El reproductor de música. La Play Store, que ahora veremos. Ajustes.
Esto de aquí es una cosa que no me acaba de convencer. La mayoría de iBoxes que he analizado, la actualización del sistema se realiza online. En este caso, yo la he realizado la actualización por internet en una tarjeta de memoria, la he instalado y se ha actualizado sin problema, ¿vale? Pero bueno, es un paso más que tenemos que hacer. La aplicación de temas es interesante porque nos permite cambiar un poco el aspecto del navegador. Tiene aquí un par de temas o tres, es el que tenemos por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Play Store y descargar las aplicaciones. Vamos a descargar, por ejemplo, la de YouTube, la de Netflix y la de Disney para poder ver vídeos. Bien, al final he descargado solamente Netflix, Prime Video y YouTube. La de Disney, como ya comentaba en otros vídeos, por algún motivo la aplicación de Disney no está disponible en los iBoxes. No sé por qué. Alright, I'm gonna play my new single, What I Lied to You with Good Luck. Look into my eyes, can't you see that? I got the vocal on channel 8, drums on channel 1 with a little filter, with kick drum and without kick drum. Hey, everything else Tenemos la in the loop. pantalla que se puede mover. Piano, drums, bass. Also got a vocal to Netflix. En el intento la vida me debo. Y luego una cosa muy interesante que no haya visto hasta ahora en otros iBoxes es cómo se gestiona la pantalla dividida. En otros iBoxes simplemente se arrancaban dos aplicaciones y se configuraban las dos aplicaciones. Pero esto lo que te permite, si pulsamos aquí lo vamos a ver, nos permite configurar primero el aspecto que queremos ver de entrada para cada una. Y podemos, por ejemplo, vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos usar. Nos aparecen, eso está bien porque no todas son compatibles con la pantalla dividida. Nos muestra las aplicaciones compatibles, por ejemplo, mapas, es un clásico, confirmar. Y aquí podemos poner, por ejemplo, la de Netflix. Confirmamos y guardamos. Entonces, esto nos permite, nos da la opción de guardarla en la pantalla de inicio. Pulsamos aquí y ahora si vamos a la pantalla de inicio, aquí la tenemos. Podemos guardar, en este caso, mapas y Netflix, pero podemos tener otra que sea, pues vamos a poner la primera, vamos a poner YouTube aquí y aquí vamos a poner los mapas. Y como veis aquí tenemos dos accesos directos a dos configuraciones diferentes de pantalla dividida. Pulsamos aquí, nos arrancará los mapas en un lado y por otro lado la aplicación, en este caso de Netflix. Bien, ahora vamos a conectar CarPlay de manera inalámbrica. Este dispositivo, insisto en que la ventaja del dispositivo es la posibilidad de instalar cualquier aplicación de la Play Store. También nos permite conexión inalámbrica por CarPlay o por Android Auto. Si solamente necesitáis esta función, hay otros dispositivos más baratos. Pero bueno, en este caso, además de esto, podemos tener de manera simultánea también CarPlay. Vamos a configurarlo. Para ello, como siempre, os recuerdo que tenéis que tener activado tanto Wi-Fi como Bluetooth. Entonces, si pulsamos aquí, nos dice el dispositivo que tenemos que buscar. Aquí tenemos GT6. Enlazamos, permitir. Conectarse a CarPlay. Aquí tenemos. Ahora si volvemos al coche, en realidad no volverá al coche, sino que volverá al iBox. En cualquier momento, pulsando aquí, podemos volver a CarPlay. Como decía, pueden funcionar de manera simultánea. La prueba es que si vamos, por ejemplo, aquí donde tenemos todas las aplicaciones, vemos que tenemos aquí la aplicación de CarPlay como una aplicación más, la de Netflix que hemos usado antes, etcétera. Entonces, incluso podemos estar usando, en este caso yo tengo Apple Music, podemos usar Apple Music. Y escucharlo, aunque esté
en esto, ¿no? Vale, ahora vamos a hacer la prueba del HDMI. Vamos a conectar primero un ordenador, que es lo que tengo más a mano. Ahora, como veis, aquí tengo un portátil con Windows. Vamos a conectarlo a través del adaptador de HDMI a la entrada. Y nos vamos a la opción de HDMI in. Ahora yo me voy a identificar en el portátil. Ya me ha entrado. Ahora tenía abierto el Word. Vamos a poner esto. Lo tenemos puesto de manera que ahora mismo está como un escritorio extendido. Yo tengo aquí la pantalla de Windows y podemos arrastrar la ventana. Aquí veis que el ratón se mueve. Lo tengo como un escritorio extendido. Puedo moverlo y se me va, en este caso, al portátil. Pero también lo podemos configurar como pantalla duplicada. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el puerto de salida. En este caso lo vamos a hacer desde un monitor de ordenador que lo tengo en casa. Bueno, vamos a conectar el dispositivo. Conectamos el cable HDMI y la alimentación. En este caso estoy alimentando directamente desde un puerto USB del ordenador. Esta pantalla soporta diferentes entradas. Es una pantalla ultra ancha. Y ahora vamos a cambiar la entrada a HDMI. Aquí tenemos. Una cosa que no he comentado antes y me he olvidado es que en el coche tendréis que configurar un ratón por Bluetooth, si no, no podréis manejar la pantalla. Otra cosa que no he conseguido, bueno, pues funciona igual que en el coche, ¿vale? Lo que no he conseguido, no sé si es culpa del monitor, es que el sonido funcione a través del HDMI. En este caso... En este caso lo que he hecho ha sido configurar un altavoz que tenía aquí Bluetooth conectado directamente al dispositivo. Pero bueno, es cuestión de probar, depende de cada dispositivo. El sonido pues puede variar un poco la manera en que se configura. Como siempre os dejo el enlace al producto en la descripción del vídeo por si os interesa y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.